A mi hermana le pasó algo malo cuando estaba en la universidad y estoy intentando averiguar qué pasó. He intentado hablar con mis padres al respecto, pero insisten en que estoy siendo dramática. Les conté a mis amigos del instituto lo que ha estado pasando estos últimos días y todos me regañaron por inventarme historias. Nadie me toma en serio. Espero que alguien aquí haya pasado por algo similar, o al menos que no piense inmediatamente que estoy loca. Mi hermana mayor volvió a casa de la universidad hace casi una semana, y no creo que fuera ella quien llegó. Sé que suena descabellado, pero he vivido con ella toda mi vida. Conozco su forma de caminar, su forma de reír. Conozco a mi hermana. La chica que duerme en la habitación de al lado se le parece mucho, pero no es mi hermana. Mi hermana y yo compartíamos una pared y un idioma secreto. De niñas, tocábamos la pared que separaba nuestras habitaciones 3 veces y no podíamos dormir. ¿Significaba, estás despierta? 2 golpes significaban, sí. Un golpe significaba, ven aquí. Todo empezó cuando yo tenía 8 años y ella 12, cuando las tormentas parecían apocalípticas y la oscuridad aún parecía algo que podía tragarte por completo. La pared que separaba nuestras habitaciones era tan fina que, si pegabas la oreja a ella, podías oír el suave roce de las sábanas o el crujido de los muelles del colchón. Los golpes parecían un secreto, algo que solo nos pertenecía a nosotras. Incluso cuando crecimos y dejamos de usarlo tan a menudo, siempre me reconfortaba saber que estaba ahí. Genevieve era 4 años mayor que yo, y durante la mayor parte de mi infancia me pareció indestructible. Fue la primera en saltar de las rocas de la cantera al agua, la primera en trepar el viejo sicómoro de nuestro patio trasero, tan alto que las ramas se doblaban peligrosamente bajo su peso. Nunca lo dudó. Me miraba desde donde hubiera aterrizado y sonreía como si la gravedad fuera opcional. Me enseñó a mentirles a nuestros padres. La cubrí cuando se escabullía. No éramos sentimentales, pero estábamos en sintonía. Como 2 personas en la misma frecuencia. Cuando se fue a la universidad, lloró en la cocina mientras nuestros padres cargaban su coche, pero no era de tristeza. Estaba emocionada, electrizada, ya a medio camino de la puerta en su mente. Me abrazó fuerte antes de irse y me dijo que no dejara que nuestros padres me convirtieran en una cobarde. El primer semestre, llamaba a casa constantemente. Se quejaba de su compañera de piso, elogiaba a sus profesores de ciencias ambientales y me enviaba fotos de árboles como si fueran famosos que hubiera conocido en persona. Se veía llena de vida en cada foto, con las mejillas sonrojadas por estar al aire libre y el pelo despeinado por el viento. Luego, durante su segundo semestre, entró en un programa de investigación en el extranjero en algún lugar rural de Europa del Este. Normalmente, a los estudiantes de primer año no se les admitía tan pronto en estos programas, pero hicieron una excepción con Genevieve. Lo describió como un proyecto de restauración forestal en un pueblo históricamente preservado, un lugar con muy poca infraestructura moderna y una señal de teléfono móvil aún menos fiable. Nuestros padres la apoyaron bastante, aunque les preocupaba un poco que saliera del país sola. No me hacía mucha gracia la idea de que Gen estuviera desconectada, pero nunca antes había permitido que le impidiéramos hacer nada. Las primeras semanas, logró enviar fotos de colinas ondulantes envueltas en niebla, bosques densos que parecían casi negros entre los troncos de los árboles y estrechos caminos de tierra bordeados de casas de madera que parecían más antiguas que el país en el que se encontraban. En una foto, los árboles estaban tan juntos que el bosque parecía sólido, como una pared en lugar de un grupo de seres vivos. Se ve espeluznante, escribí. Se siente más viejo de lo que debería, respondió. Después de aproximadamente un mes, las llamadas cesaron. No fue gradual ni con explicación, simplemente desapareció repentina y completamente. Los mensajes de texto también se volvieron menos frecuentes, llegando a horas inusuales, generalmente breves y sin vida. Te extraño. Ocupado. Trabajo de campo todo el día. Cuando intenté llamar, saltó el buzón de voz. Mamá insistió en que estaba exagerando y me recordó que los programas internacionales podían ser exigentes. Papá dijo que, cuando tenía su edad en la universidad, apenas se comunicaba con su familia. Para cuando ella dijo que volvía a casa, no habíamos hablado por teléfono en 2 meses.
El último mensaje que me envió desde Europa llegó a las 3:17 de la mañana. ¿Alguna vez sientes que alguien te observa mientras aprendes? Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de responder. ¿Qué significa eso? Nunca contestó. 2 semanas después, me envió un mensaje desde un número estadounidense. Llego temprano a casa. Vuelo reservado. Les dijo a nuestros padres que el programa había terminado antes de lo esperado y que podría volver a casa para las vacaciones entre semestres 2 semanas antes de lo previsto. Mis padres estaban encantados, pero por alguna razón yo no pude igualar su entusiasmo. En el aeropuerto, casi no la reconocí. Se veía igual, técnicamente. La misma raya en medio, el mismo cabello largo y oscuro, la misma marca de nacimiento junto a la ceja izquierda. Pero cuando me abrazó, no me apretó. Simplemente se inclinó hacia mí, con la barbilla sobre mi hombro como si estuviera midiendo algo. «Has crecido», dijo. Su voz sonaba bien, pero con un ligero retraso, como si eligiera las palabras que ya sabía que debía decir. Su tono era de observación, no cariñoso. De camino a casa, apenas habló. Observaba los árboles a lo largo de la carretera con una intensidad que me incomodó, sus ojos recorriendo la línea de árboles hasta que desapareció. En un semáforo en rojo, un hombre cruzó la calle con 3 perros grandes tirando de sus correas. Los perros tiraron hacia algo invisible, con los músculos tensos y las orejas hacia atrás. Genevieve se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento, con las pupilas dilatadas mientras seguía su movimiento. Los perros giraron la cabeza al unísono y miraron fijamente nuestro coche. Uno de ellos empezó a gruñir. El semáforo se puso en verde y seguimos adelante. Por el retrovisor, vi a los perros retorcerse y ladrar al pasar. Giró la cabeza lentamente para observarlos hasta que los perdimos de vista. ¿Estás bien?, pregunté. Parpadeó una vez, lentamente. Sí, dijo. La primera noche que llegó a casa, me desperté con el sonido de un movimiento. Era ligero y rítmico, no exactamente pasos, pero tampoco algo más, como si el peso se distribuyera de forma diferente a como debería. Al principio no lo oí porque casi se fundía con los sonidos de la noche, perdiéndose entre el crujido de la casa y el zumbido del refrigerador de abajo. Eran pasos ligeros y rápidos que oí al pegar la oreja a la pared que conectaba con la suya. Era un ritmo extraño, como si no caminara de punta a talón. El sonido era demasiado, parecía que se movía sobre las puntas de los pies, dando vueltas cortas por la habitación. No se oía el roce de la tela ni el crujido de los muelles del colchón. Solo ese mismo sonido mesurado de movimiento, de ida y vuelta, sin detenerse lo suficiente como para sugerir que se había sentado. Me imaginé su habitación, la distribución familiar sin cambios desde que se fue, su cama contra la pared del fondo, la cómoda bajo la ventana y el escritorio en la esquina. No había mucho espacio para caminar, quizás 5 pasos para un lado y 6 para el otro. El sonido coincidía con esa distancia casi a la perfección, como si caminara de una pared a otra y girara en un punto preciso cada vez. Nunca tropezó, ni se detuvo a mirar su teléfono, ni siquiera a respirar. El movimiento continuó durante varios minutos, pausado pero implacable, como si estuviera dejando un camino en la alfombra. En un momento dado, se aceleró un poco, los pasos se apretaron como si se estuviera sintiendo más cómoda con el movimiento. El ritmo comenzó a sentirse menos como un paseo y más como algo que probaba su velocidad. Contuve la respiración sin querer, temiendo que si emitía un sonido, se detendría. Y después de un rato, aunque no podría decir cuánto, el movimiento cesó a mitad de zancada. La repentina ausencia de sonido se sintió más fuerte que el paso anterior. Esperé el crujido de su cama al acostarse, pero no llegó. Me quedé pegado a la pared un minuto más, antes de alejarme de repente. Toc, toc, toc. 3 golpes en rápida sucesión vinieron del otro lado de la pared, justo enfrente de donde tenía la oreja pegada. Intenté ahogar la exclamación tapándome la boca con la mano, respirando superficialmente. Mis músculos se tensaron mientras intentaba permanecer lo más silencioso posible. 3 golpes. ¿Estás despierto? No quería responder.
No dormí en el resto de la noche. Durante los siguientes días, se acumularon pequeñas cosas. En el desayuno, comía cereal seco sin leche, masticando lenta y metódicamente mientras nuestros padres charlaban del trabajo. Cuando papá bromeaba sobre su salvaje vida salvaje en el extranjero, ella sonreía, pero no se reía. Una tarde, la encontré de pie en el pasillo, mirando las fotos familiares enmarcadas como si las estuviera estudiando. Cuando se dio cuenta de que la observaba, me preguntó, ¿cuánto tiempo llevamos viviendo aquí? ¿Sabes cuánto tiempo?, dije. Ella asintió, pero el gesto pareció más una respuesta vacía que una respuesta real. Más tarde esa semana, nuestro vecino paseó a su perro por nuestra casa. Estaba sentado en el sofá de abajo cuando lo oí ladrar ferozmente por la ventana. El perro se había detenido de repente en nuestro jardín delantero, con el pelo erizado, enseñando los dientes, mirando fijamente la ventana de arriba. Tiraba con fuerza, hacia nuestra casa, mientras el vecino luchaba porque siguiera bajando por la acera. Seguí la mirada del perro, mirando hacia las escaleras que conducían al segundo piso. Genevieve estaba justo al final de las escaleras, observando al perro desde la ventana. Inclinó ligeramente la cabeza y el perro empezó a ladrar histéricamente, tirando hacia atrás con tanta fuerza que se le escapó el collar y salió disparado por la acera. Esa noche, el ritmo en su habitación sonaba más rápido. Unas noches después, me desperté en mitad de la noche. Oí un sonido como un murmullo lejano. Decidiendo dormir antes que investigar cualquier cosa rara, me tumbé boca arriba y miré al techo, intentando volver a dormirme. No pude dormir. Incapaz de quitarme la sensación de que algo andaba mal, pegué la oreja a la pared que separaba nuestras habitaciones. El murmullo se hizo más fuerte, y al otro lado de la pared pude oír su voz. Era una voz baja y paciente, repitiendo la misma frase con un ritmo constante. 3 significa despierta. 2 significa sí. 1 significa ven. Una y otra vez, como quien ensaya diálogos antes de una actuación. Me aparté de la pared, con las manos temblorosas. No debería tener que practicar eso. La noche que ocurrió, empezó a rascarse. Sonaba como si arrastrara las uñas lentamente de un lado a otro de la pared, de un lado a otro. La dejé así unos 5 minutos antes de que me entrara la curiosidad. Golpeé 3 veces la pared que separaba nuestras habitaciones. 3 golpes, estás despierta. Luego, hubo 2 golpes de vuelta. No de la pared, sino de la puerta de mi habitación. Me quedé petrificada en la cama, con la mano aún suspendida sobre la pared junto a mí, donde acababa de golpear. Me quedé mirando la puerta, sin atreverme siquiera a respirar en voz alta. No la abrí, solo miré el pomo. Al cabo de un minuto, la oí alejarse. Pasos lentos y pausados recorrieron el pasillo de vuelta a su habitación. Entonces oí que la puerta de su dormitorio se abría con un crujido y se cerraba con un clic silencioso. Luego se hizo el silencio. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron unos minutos, reuní el coraje para acercarme a la puerta de mi dormitorio. Me acerqué lentamente, intentando no pisar ningún punto que hiciera crujir el suelo. Al llegar a la puerta, puse suavemente la mano en el pomo y la oreja contra ella. No oía nada más que el sonido de mi respiración superficial y los latidos de mi corazón latiendo en mis oídos. No sé qué coraje me invadió, o si fue solo estupidez ciega y curiosidad, pero empecé a apretar el pomo y a girar la manija. Contuve la respiración y abrí la puerta solo 1 centímetro. El pasillo estaba oscuro, salvo por el tenue resplandor de la lamparita cerca del baño. La abrí un poco más. Nada. El corazón me latía tan fuerte que pensé que resonaría en el pasillo. Entré en el pasillo, la suave alfombra se amoldaba a la forma de mis pies. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, miré hacia la puerta de Genevieve. Estaba cerrada, tal como me lo imaginaba. Su extremo del pasillo estaba sumido en la oscuridad, ya que no se asomaba ni un rayo de luz por debajo de la puerta. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Ves?, pensé. Estás perdiendo el control. Simplemente volvió a la cama. Di un paso adelante, luego otro.
y entonces lo vi. Estaba allí, de pie en el pasillo, de espaldas a mí. Se me encogió el estómago. Había estado tan concentrado en asegurarme de que su puerta estuviera cerrada que ni siquiera me fijé si estaba dentro de su habitación. Se quedó completamente quieta, a unos 4,5 metros del pasillo, de espaldas a mí. Su cabello le caía liso entre los omóplatos, con los brazos colgando a los costados. Nunca había estado dentro de su habitación. Nunca había vuelto a entrar. Simplemente se quedó allí parada, sin saber bien qué tiempo, esperando a que saliera. «Gen», susurré. Inclinó ligeramente la cabeza. No lo suficiente para ver su rostro, solo lo suficiente para indicar que me había oído. El aire se sentía denso. «Estabas en mi puerta», dije. Mi voz sonó débil. Su hombro subió y bajó una vez como un suspiro, y luego empezó a inclinarse hacia atrás. Al principio pensé que se estaba estirando. Su cabeza se inclinó hacia el techo, luego su columna se arqueó lentamente, vértebra a vértebra, demasiado. Nadie se dobla así. Su cabello comenzó a caerse al cambiar la gravedad. Primero, pude ver la parte superior de su cuero cabelludo, donde se le partía el pelo en dos. Luego, sus cejas, sus párpados y, finalmente, su rostro entero, aparecieron a la vista. Sus manos se alzaron en el aire como si intentara tocar el techo, se quedaron suspendidas en el aire medio segundo y luego cayeron tras ella. Sus palmas golpearon la alfombra con un fuerte y carnoso golpe, doblando su cuerpo formando un puente. Lentamente, deliberadamente, abrió los ojos. Ya estaban fijos en mí, y sonreía. No una sonrisa amplia y exagerada, sino una expresión íntima y complacida, como si hubiera demostrado algo. Sus pies descalzos se movieron, acomodándose en la alfombra antes de empezar a moverse. No fue un tropiezo como el que se esperaría de alguien doblado hacia atrás a 4 patas. Se lanzó hacia adelante, golpeando la alfombra con manos y pies en un ritmo violento y sincronizado. Pum pum. Pum. Era rapidísima. El pasillo parecía comprimirse mientras galopaba hacia mí con la columna aún arqueada, la cabeza colgando boca abajo y el pelo azotando el suelo. El sonido no era el de una carrera humana, era el de un caballo corriendo por el pasillo de un establo. Las paredes temblaron, haciendo vibrar los marcos de fotos que colgaban por todo el pasillo. No pude gritar. Mi cuerpo se desbloqueó de golpe mientras me tambaleaba hacia atrás, casi cayendo al correr hacia mi habitación. Ella ya estaba a mitad del pasillo. Podía ver sus dedos arañando la alfombra buscando tracción. Sus pies golpeaban con tanta fuerza que sentía las vibraciones en el pecho. Me lancé dentro de mi habitación y cerré la puerta de golpe justo cuando ella llegó, golpeándola con toda su fuerza. Todo el marco explotó hacia adentro con el impacto. La madera de la puerta se arqueó y las bisagras chirriaron. Algo en la pared se quebró. Por un segundo, todo quedó en silencio. Entonces, se oyeron arañazos. Sus uñas arrastraron la puerta en largas y deliberadas líneas de arriba abajo. Su respiración se filtraba a través de la madera, firme y pausada. Llamó a la puerta tan suavemente que casi no la oí. Un solo golpe. Y entonces su voz llegó, suave, desde el otro lado de la puerta. Un golpe significa que vengan aquí. No sé qué hacer ahora. Estoy aquí sentada con la silla de mi escritorio debajo del pomo de la puerta porque no estoy segura de si una cerradura la detendría si de verdad quisiera entrar. Sé que está ahí de pie, afuera de mi puerta. Todavía puedo oír su respiración. Si alguien ha experimentado algo así, o si hay alguna explicación que no se me ocurra, por favor, díganmelo. Creo que puedo aguantar hasta mañana, pero necesito resolver esto antes de que mis padres nos dejen solos en casa este fin de semana. Porque si esa cosa en el pasillo es mi hermana, no creo que piense irse.